Bueno, pues le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la familia de don Andrés, su esposa, su hija y él presente que nos visitan esta preciosa noche. Esperamos pues que pueda el Señor permitir y ponerles sentir en el corazón para que sigan viniendo, ¿verdad? Sigamos compartiendo la palabra, porque de eso se trata. Y asimismo, pues a los que nos acompañan nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos. Digámosle al Señor: amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que vamos a leer un Ageo 1:2 en adelante. Posiblemente lleguemos al 13. Y vamos a, con el Señor, pues nos va a dar otros textos en el camino. Ageo está después de Sofonías y antes de Zacarías. Me dicen cuando lo tengamos. 1, 2. Ageo 1:2. Ageo 1:2. Solo es al principio, después uno los halla rápido, los textos. A medida va teniendo la comunión con la escritura. La letra muy pequeña. Me dicen cuando lo tengamos. Miren lo que nos dice Ageo 1:2, ¿verdad? El Señor a través de ese profeta en su momento. Así dice: ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, dice, de que la casa de Jehová sea reedificada. No sé si a ustedes les ha pasado, pues a mí en su momento me pasó, donde cuando estaba más joven, decía yo, no es tiempo todavía de estar en las cosas del Señor, porque generalmente la juventud dice, no, es que las cosas del Señor es para los viejitos. Y debemos de saber que la palabra es para todos, ¿verdad? Puede ser joven. Y dichosos los jóvenes que pueden recibir esa palabra desde jóvenes o desde más pequeños, porque eso significa que van a sufrir menos en la vida. Y eso es lo que debemos de entender. Porque los que ya hemos andado nos damos cuenta que sin el Señor las cosas son bien difíciles. ¿Se pasa? Sí. ¿El Señor lo permite? Sí. Pero son bien difíciles. Entonces vino, vamos con el 3. Entonces vino, dice, palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, dice, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y estas casas, dice, está desierta. Cuando el Señor habla de esta casa está desierta, debemos de saber que habla de cada uno de nosotros, porque nosotros somos casa, templo y morada del Espíritu Santo. Él se refiere a esta casa. Debemos de entender que cuando el Señor habla de casa, habla de templo, no se refiere a una estructura como esta, ¿verdad? Debemos de saber que cuando Él habla, que dice, esta casa está desierta, Él nos dice que no está Él morando en cada uno de nosotros, porque es fácil decir, yo creo en el Señor, o yo creo en Dios, pero debemos de saber que cualquier persona que diga que cree en Dios y no reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, entonces no conoce al Padre, porque dice el Padre en su palabra que nadie puede llegar al Padre si no es dado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Y debemos de entender esa parte, ¿verdad? Está desierta, dice. Luego el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita bien, dice, sobre vuestro camino. Oiga bien, sobre vuestro camino. Eso es lo que debemos de entender cuando dice medita sobre vuestro camino. ¿Qué camino estamos? ¿Qué andamos haciendo? ¿Con quién estamos en realidad? ¿Estamos en el camino de la salvación o estamos en el camino
de la perdición. Recuerde que hay un camino angosto o una puerta angosta y un camino ancho y una puerta ancha. Y sabemos que el camino ancho es camino de perdición y el camino angosto es el camino de la vida eterna. Y eso es lo que debemos de saber y debemos de entender. Mire que vamos a leer ahí un Jeremías para que vayamos teniendo relación. Vamos a volver luego a Jeremías 6, solo para ir entendiendo un poquito más lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Luego seguimos ahí mismo para que no pierdan esa página. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice 6:16, para que miremos la relación. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, dice, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea, dice, el buen camino. Anda por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos de saber que si andamos en el camino con Jesús, vamos a hallar descanso para vuestras almas. Porque debemos de saber que Jesús dice, Él venció ya al mundo. Las personas que quieran seguir en el mundo van a vivir una vida de tribulaciones. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Y por qué una vida de tribulaciones? Porque el mundo, eso es, tribulaciones. El mundo es vanidad. Las personas, cuando en su momento, por ejemplo, quieren vivir esa vanidad con ropa, o trabajando más de la cuenta. No es que no hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero si no trabajamos con Jesús en nuestras vidas, van a pasar una vida trabajando y trabajando y trabajando y no va a haber una prosperidad, porque para que haya una prosperidad en cada uno de nosotros debe estar Jesús en nuestras vidas, porque vamos a ver una parte más adelante que el Señor nos enseña ahí. Pero yo lo repito, así dijo Jehová: paraos, dice, en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, el cual sea el buen camino. O sea, el Señor dice, parate y analizá en el corazón, va a pedirme dirección si en realidad estoy en el camino correcto o en el camino equivocado. Porque a veces, se han fijado muchas veces en que no hay personas aquí así. El bolo sigue creyendo que con su bolura él va a resolver su vida. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, a veces hasta que se muere. Hay otros que el Señor los controla en el camino. Entonces, pero él está metido y él piensa que solo bebiendo va a resolver su situación. Y el único que resuelve su vida, así como resolvió la mía, se llama Jesucristo. Amén. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Cuál sea el buen camino? Y anda, dice, por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, dice, no andaremos. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo voy a hacer, volvemos a Geo, dice, no, si aquí donde estoy bien, yo puedo y tomo y me controlo. Y es una mentira, es una mentira. O el que anda por decir, dándole prioridad más a las cosas del mundo, también es una mentira, es una vanidad. Fíjense que si el Señor muchas veces me ha permitido mencionarlo, el bolo cuando aparentemente se siente tranquilo, solo cuando anda bolo. Pero después vuelve a ser la misma persona. Una persona que vacía. Una persona falta de Jesús. Una persona falta de misericordia. Una persona falta de amor. Solo con Él podemos tener todo eso. Volvemos vamos en el 1.5, ¿verdad? Miren lo que dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien, dice, sobre vuestros caminos. O sea, ¿qué camino andás? ¿Qué camino estás llevando? ¿Estás llevando mi camino o estás llevando el camino que te lleva a la perdición? Entonces debemos de saber que debemos de andar en el camino con Jesús. Miren que cuando el Señor ha permitido, por ejemplo, leer la parábola del sembrador, dice que una cayó junto al camino. Está cerca, pero está junto, no en el camino. Debemos de entender. Otra dice que cayó en pedregales, otra cayó en espinos, y así sucesivamente. Entonces debemos de saber
que donde nosotros debemos de estar es en el camino, no junto al camino. Andas cerca, pero es mejor estás en el camino. Miren lo que nos dice el 6 para que vayamos entendiendo. Miren lo que dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, dice, y no os saciáis. Bebéis, dice, y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja, oiga bien lo que dice, que para que entendamos, y el que trabaja a jornal o al día, como se reconoce, la verdad, recibe su jornal, dice, oiga bien lo que dice aquí, en saco roto. ¿Qué significa en saco roto? Que nunca le va a ajustar, siempre va a pasar alcanzado. No necesita ganar la gran cantidad, con poco que usted gane, pero si está con Jesús en su vida, le vas a multiplicar. Porque si no está, oiga bien lo que dice, repitiendo aquí, su jornal, dice, recibirá su jornal en saco roto. O sea, por más que trabaje, no le va a rendir, porque no está siendo gobernado esa vida por mi Padre, por Jesús y por el Espíritu Santo. Debemos de entender. En saco roto. Miren lo que dice luego el 7. Así ha dicho Jehová, dice, de los ejércitos: medita sobre vuestros caminos. O sea, ¿qué camino estás llevando? ¿El camino de la perdición o el camino de la vida eterna? Entonces, eso es lo que el Señor quiere que logremos entender, que el camino que lo va a llevar a la vida eterna, que lo va a llevar a la salvación, que lo va a llevar a estar en una vida tranquila, sin temor, es estando con Él, porque Él dice que es Él el que nos guarda, es Él el que nos bendice. No es que debemos de andar buscando la bendición, no, la bendición me sigue y espero que igual los siga a ustedes, pero debemos de entender que de la manera que la bendición lo va a seguir a usted, como me sigue a mí, es haciendo las cosas que a Él le agradan, y eso es lo que debemos de entender. Luego dice el 8: subid al monte y traer madera y reedificar la casa. Miren que como el Señor habla en parábolas, cuando dice, por ejemplo, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, está diciendo, subí, porque en aquellos entonces recuerda que subían al monte de Sión a orar. Entonces cuando dice el Señor, trae madera, pero es que subí allá y anda a traer la bendición, porque antes era necesario hacer eso. Y para entender un poco de eso, vamos a leer varios textos antes de continuar, pero volvemos después a Geo. Vamos a leer, por ejemplo, un Lucas 9, para que logramos entender. Un Lucas 9, y luego vamos a regresar acá. Quiero en el Señor que logremos entender la palabra un poco, lo mejor que se pueda. 9:28, para que logremos entender. ¿Lo tenemos? Vamos a leer 28 y 29. 9, 28 y 29. Perdón. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Aconteció, dice que aconteció como 8 días, dice, después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte. ¿A qué subió? A orar. ¿Lo tenemos? Subió al monte a orar. Amén. Luego dice el 29. Y entre tanto que oraba, la aparición de la apariencia de su rostro, dice, se hizo otro y su vestido blanqueó y resplandeció. Pero cuando nosotros resplandecemos, es cada día que tenemos la comunión con el Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que es el que a usted y a mí nos limpia de la mala vida que llevábamos o de los pecados. Luego leemos ahí mismo, en el mismo Lucas 6, ahí mismo, ¿me dice lo tenemos? 6:12.
Lucas 6:12. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el 6:12. En aquellos días, dice, él fue, dice, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, que nosotros debemos de estar cada vez en comunión. Si no lo hace porque no tiene una Biblia, háblele. El Padre lo va a escuchar, no necesita estar leyendo. Lógicamente, si lo tiene que leer, si puede, léalo. Pero para hablarle al Padre no necesita estar leyendo la Biblia, porque como no tengo una Biblia o no sé leerla, no, usted háblele. Sin tanta palabrería, cada mañana puede decirle aquí, Padre, heme aquí. Gracias por un día más. Gracias por la vida. Gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por mi trabajo. Debemos estar agradecidos en todo momento. Si alguien está pasando una dificultad económica, Señor, gracias por este proceso que me estás haciendo pasar. Enséñame para no estar viviendo esa vida de tribulaciones. La gente cuando está enferma puede decirle, Señor, enséñame, tú te llevaste las enfermedades en la cruz, ¿por qué estoy viviendo una enfermedad? Enséñame a transformarme, enséñame a irme limpiando cada día más, enséñame tu camino. Pero hay que hablarle. Vamos a leer un Mateos 17:1. Siempre se relaciona a lo mismo, pero quiero en el Señor que entendamos qué es lo que Él nos dice. Me dice cuando lo tengamos. ¿Lo tenemos? Mateo 17:1. Parece que le falta ahí todavía aquí. ¿Lo tenemos? 6 días, dice, después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo, dice, y a Juan, su hermano, y lo llevó, dice, aparte a un monte alto. Entonces debemos de saber que el Señor en aquellos entonces, Él demandaba que la gente subiera a ese monte alto. Pero recuerden que una vez que Jesús ha venido a nuestra vida en este tiempo, Él dice, vete a tu aposento y pongámonos a cuenta. O sea, ya no necesita ir a subir a un monte alto. Vete a tu aposento y pongámonos a cuenta. Puede ser su cuarto, puede ser su casa, puede ser su cocina, puede ser donde usted ande caminando. Póngase a cuenta con Él. No necesariamente, es que como no puedo ir a la iglesia. Tienen que saber una cosa. Tanto el Padre como Jesús mora en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces Él anda con nosotros, Él se acuesta con nosotros, Él se levanta con nosotros, Él camina con nosotros, Él anda en todo momento, aun cuando andábamos haciendo las cosas que no le agradaban. Siempre Él también estaba a través de su Espíritu Santo regaduriendo. Así es, ¿verdad? Regaduriendo. O sea, diciéndonos, eso que estás haciendo, hijo, no es lo correcto. Seguimos, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el 8. Volvemos a la Ageo nuevamente, donde estábamos. Volvemos a la Ageo. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice, repitiendo, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella, dice, mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuándo somos glorificados? Cuando estamos viviendo esa vida, esa plenitud con Él. Y eso es lo que debemos de saber. Estar haciendo las cosas que a mi Padre le agradan. Luego el 9. Miren lo que dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis, dice, en casa, y yo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Ahí sí nos habla de la casa cuando uno va a meterse a la casa. ¿Lo tenemos? Vamos con el 10. Por eso dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Cuando entendemos la lluvia, se refiere a la bendición. Cuando Jesús no mora, ni el Padre ni el Espíritu Santo, en nuestros corazones, la bendición no pasa. La bendición se detiene. ¿Pero por qué se detiene? Porque no están con Él. Si estamos con Él, nunca va a faltar la comida, nunca va a faltar la salud, nunca va a faltar la paz, nunca va a faltar el amor. Pero es necesario estar viviendo una vida, una plenitud con Él. Porque miren, repito, buscas mucho y halláis poco. Y encerráis, dice, en casa, y yo lo disiparé en un soplo. O sea, cuando dice encerrarse en casa, da a entender el guardás, igual no te va a rendir. Eso es lo que nos da a entender el Señor. Disiparé, dice, en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, dice, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros, o sea, sobre cada uno de ustedes y yo, ¿verdad? Dice el Señor, la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. O sea, cuando dice detuvo su fruto, detuvo la bendición. Eso es lo que da a entender. Y llamé, dice, la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo, dice, lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre trabajo, dice, sobre todo trabajo de mano. Y oyó, dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, diciendo, su Dios, y temió el pueblo, dice, delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado, dice, de Jehová, habló por medio de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, Él está con usted y está conmigo. Pero había que ver si queremos estar con Él. Porque hay gente que dice, por ejemplo, sí, yo estoy con mi Padre, yo estoy con Dios, pero las cosas, o sea, los frutos que hay en su vida, no demuestra eso. Cuando hay un egoísmo, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo. El orgullo no viene del Padre. La soberbia no viene del Padre, ni mucho menos de Jesús. Entonces hay que examinarnos en nuestra vida. ¿Cómo somos? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Estamos dando frutos dignos de hijos o frutos que no agradan al Padre? Debemos de entender, ¿verdad? Diciendo, yo estoy, dice, con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová, dice, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judas, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Pero ¿quién despertó el espíritu? Es nuestro Padre Celestial. Si leemos, por ejemplo, donde está, no lo vamos a leer, por ejemplo, a Daniel, dice, Daniel dispuso en su corazón no contaminarse, o sea, disponer en cada uno de nosotros. Y fíjense que vamos a leer un Deuteronomio para que entendamos, un Deuteronomio 28, solo 1 y 2, porque vamos a leer otros rápidos ahí, solo para que logremos entender cuando las personas no reciben la bendición, que se den cuenta por qué no la están recibiendo. (28) 1 y 2, y luego vamos a leer otro. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor en Deuteronomio 1 y 2, para que entendamos. Cuando usted no recibe la bendición, entonces sucede que no está haciendo las cosas que a Él le agrada. Miren lo que nos dice. Acontecerá, oiga bien lo que dice, que si oyeres, o sea, oír la voz de Él.
Aconteciera, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oiga bien, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y miren lo que dice el 2. Y vendrá sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga bien lo que dice, y te alcanzarán. No dice que yo voy a correr a buscar la bendición. Yo no corro buscando la bendición, porque la bendición dice, me sigue, me alcanzará. Podemos ver, repito el 2. Y vendrá sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si haces la voluntad de Él. Eso es lo que da a entender. Si no haces la voluntad, pues entonces vas a andar buscando la bendición. Eso es lo que da a entender el Señor. Entonces debemos de saber que nosotros como hijos no tenemos que andar buscando la bendición. La bendición nos alcanzará, dice aquí. Y si lo leemos ahí mismo, y con esto terminamos, es un Josué 1:8. Debemos de entender que la bendición suya y mía ya la tenemos. Pero debemos de saber y estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Fue 1:8. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, bro? Miren lo que nos dice. Oiga bien, para que sepamos que esta palabra no es solo de días, es de todos los días, día y noche. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, o sea, de la escritura, la palabra, sino, dice, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero es necesario estar en el camino y haciendo todo lo que dice este libro para que todo te vaya bien. Tengas buenos hijos, buen esposo, buena esposa, buen trabajo, buenas finanzas. Pero hay que estar haciendo. Y luego miren lo que dice el 9. Mira que te mando, dice, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará, dice, contigo en donde quiera que vayas. No es que de vez en cuando, ahorita salgo y Jesús va conmigo, y mañana salgo y no va conmigo. No, Él dice siempre, bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Y fíjense que rápido voy a leer un Efesios 2 para que entendamos, solo rápido, y luego con eso terminamos, para que entendamos desde cuando nosotros ya somos bendecidos. ¿Lo tenemos? Efesios 1:3. Efesios está después de Gálatas. Y si se pasa, está antes de Filipenses. 1:3. 1:3. Amén. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero es necesario estar con Él. Solo presentémosle al Señor ahí nuevamente. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en nuestro corazón y nos permita ser hacedor de esa palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén
y amén.